Les saludo de la Iglesia Miguel de la Madrid en Templo Maranata. Vamos a dar inicio a este culto en este día sábado. Les invito a que se pongan de pie en sus lugares, hermanos, y vamos así a empezar a glorificar a nuestro Dios con este canto titulado Venimos ante ti, Señor.
Amén, hermano. Gloria a Dios. Y que se sienta, ¿verdad?, ese espíritu de nuestro Dios. Y así, hermano, vamos a presentar este culto delante de nuestro Dios. Y quiero invitar a mi hermano obrero iniciado Gilberto González Martínez para que nos presente delante de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí desde sus hogares. Quiero invitarlos para que presentemos a Dios este sacrificio de nuestros labios, de nuestro corazón, y ofrezcamos a Dios nuestro corazón, nuestra ofrenda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga sobre nosotros y se establezca tu voluntad sobre nuestra vida y se haga como en el cielo también. Te rogamos, Padre querido, en esta hora, que por favor nos asistas con tu presencia, nos regales tu divino amor. La presencia de tu Santo Espíritu pueda sentirse y moverse entre nosotros, en tu pueblo, y hasta allá donde nuestros hermanos estén escuchando este culto, esta alabanza, desde donde todos participamos juntos como un solo pueblo. Tu bendición, la lluvia de tus bendiciones se deje caer, se deje sentir sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada grupo, sobre cada hogar, sobre cada iglesia, sobre cada uno de nuestros hermanos, que aquellos también, nuestros vecinos, aquellas personas que aún no conocemos, a quienes les llega esta transmisión, también sean bendecidos grandemente, sean alcanzados con una doble porción de tu bendición. Padre Santo, te ofrecemos este culto, te ofrecemos este homenaje, lo hacemos de todo nuestro corazón, humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, deseando que tu amor sea con nosotros, que tu presencia sea glorificada y tu majestad sea exaltada, tu nombre sea alabado y glorificado. Bendice a nuestra hermana quien preside en este momento, bendice este ministerio también de alabanza que te alaba con toda humildad y reverencia y respeto. Que nuestra sinceridad sea una ofrenda para ti y todos nuestros hermanos en este distrito número 11, todos los hogares, todos los hermanos que hoy están aquí también participando de esta modalidad, sean todos alcanzados y bendecidos en este día. Recibe nuestra súplica, recibe nuestra ofrenda, sacrificio de labios, te la ofrecemos y te la damos en el nombre santísimo de Cristo nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios con este canto que se llama Bueno es alabar a Jehová, y lo vamos a enlazar con El Señor me llenó de gozo.
Y este canto se llama Una luz seré por Cristo. En la tierra
Amén, hermanos, amén. Y siempre, hermanos, ser esa luz que alumbre, ¿verdad? Más en aquellos lugares donde aún hay oscuridad. Y así, hermanos, vamos a continuar con este gozo y vamos a cantar una cadena de coritos. En esta reunión Cristo está. Yo siento como que la gloria bajó y la gloria de Jehová, para honra y gloria de aquel que vive. En esta reunión Cristo está.
Amén, hermanos. Amén. Nuestro Dios es el único que merece honra y gloria, hermanos. Así vamos a ir acercándonos a la exposición de esta mañana, hermanos, de la escuela sabática, y vamos a tomar este coro, estribillo que se llama La Flama. Oh
Amén, hermanos, amén. Amados hermanos del distrito número 11, les saludo en la fe en Cristo Jesús, paz a vosotros. Es un gusto poder saludarles por este medio y agradezco a Dios por esta oportunidad que me concede de dirigirme a su pueblo en este distrito, donde juntos aprenderemos de esta hermosa escuela sabática. Y bueno, la escuela sabática de este día, con fecha 6 de marzo, es la lección número 10. Recuerden, hermanos, que estamos estudiando desafío ante el pluralismo religioso. Y bueno, deseamos, hermanos, que el Señor abra nuestro entendimiento, nos dé esa sabiduría de lo alto y podamos comprender la lección de esta hermosa mañana. El título, yo creo que quiere decirnos algo, hermanos, en este tiempo, en el ahora, ser cristiano hoy. ¿Qué le dice a usted, hermano, hermana, desde casita? ¿Qué le dice este título? Ser cristiano en el hoy, que se ha diluido. Hay mucha gente que dice que es cristiano light. Hay mucha gente que aparenta ser cristiano, pero no vive las enseñanzas de Jesús. Y entonces yo considero que el estudio de esta mañana nos va a traer algo de bendición para nuestra vida, y si algo tenemos que revisar para enmendar, pues es el momento, amada iglesia. Y luego dice esta parte de la escritura en Lucas capítulo 13, versos 31 al 35, de la siguiente manera: aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí yo echo afuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Empero es necesario que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos como a la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, os es dejada vuestra casa desierta, y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. El énfasis de esta hermosa lección es vida de Cristo. Vamos a estar revisando la vida, obra y el ministerio de Jesús. Y el texto dice así: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Amén. Vamos a estar viendo esta parte, amados hermanos,
lo que el Señor Jesús le está diciendo a esos discípulos de Juan. Vayan y compártanle a Juan qué es lo que están viendo. Y el objetivo de nuestra hermosa lección dice de la siguiente manera: confrontar con base en la vida y ministerio de Jesús si el camino por el que le seguimos coincide con las bases de su ministerio y predicación o si nos hemos desviado de él. ¿Qué cree usted, hermano, hermana? Yo estoy seguro que este objetivo va a confrontar nuestra vida, y quiero hacerlo desde estas tres premisas: desde un qué, desde un cómo y un para qué. Y entonces en esta parte del objetivo, el qué sería confrontar mi vida, que usted y yo como hijos de Dios, como cristianos que nos decimos ser, confrontemos nuestra vida. Si estamos viviendo conforme el Señor Jesús nos ha enseñado, si estamos viviendo conforme el Maestro ha trazado, y entonces yo confronto mi vida y usted desde casita también confronte su vida. En el en el cómo, con base en la vida y en el ministerio de Jesús. Estamos viendo a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de los evangelios, la vida, la obra, el ministerio de Jesús, su predicación. Y entonces cuando yo confronte mi vida, la voy a hacer en base a esos parámetros, en base a la vida y en base al ministerio de Cristo. ¿Para qué? Para ver si por el camino por el que le sigo coincide con las bases de su ministerio y su predicación, o si me he desviado de él, del camino. Porque recuerden que el evangelista Juan dice eso, que él es el camino, que él es la verdad y que es la vida. Así es Cristo. Y entonces, bajo estas tres premisas, nosotros tenemos que revisar. Yo tengo que revisar, hermanos, si en el camino que estoy siguiendo al Maestro es con esa base, en el ministerio y en la predicación, o también debo de revisar si me he desviado de ese camino. Reflexionemos en ello, amada iglesia. Vamos a la introducción y dice lo siguiente: el cristianismo no es un asunto de teólogos ni de especialistas, porque a veces, hermanos, el ser humano se puede desgastar en esa parte, en esa búsqueda. Pero tenemos que comprender, hermanos, qué es el evangelio, porque surge una pregunta de qué serviría un cristianismo incomprensible. Si el evangelio que queremos transmitir a la gente no se comprende, hermanos, de nada sirve. Si ese evangelio que me han transmitido a mí no lo comprendo, de nada sirve. Tenemos que tener, hermanos, las bases de la vida y obra de Cristo. Teniendo ya comprendido el evangelio, de esa manera vamos a poder transmitirlo. Y vamos a hacerlo, hermanos, desde una perspectiva muy sencilla. El evangelio, hermanos, en una expresión sencilla es comunicarle a la gente de aquel varón que vivió en Galilea hace aproximadamente 2000 años, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Tal vez muchos comprendían y tal vez muchos no, porque no entendían qué era esa parte, qué era el reinado de Dios aquí en la tierra. Y el Maestro viene a enseñarnos esa parte, lo que le ha dicho a los discípulos de Juan, para que le hagan saber a Juan las acciones que Cristo está haciendo. Y entonces hoy, de lo que nosotros hemos entendido y comprendido, hermanos, transmitámoslo de la manera más sencilla. Porque nuestro Señor, porque el Jesús de Nazaret es actual. Quien es nuestro Salvador, hermanos, tiene vigencia. Tal vez algunos, hermanos, no creerán en su mesianismo, porque no va acorde a sus intereses, porque no va acorde a sus vidas, como están viviendo insanamente. Pero el interés de la persona de Cristo es innegable. Un hombre que ha sonado por todos los tiempos, por todas las eras. La gente no lo entiende, no comprende. Tal vez lo tengan sencillamente como un profeta y hasta ahí, como un ser más bueno que vino a la tierra y hasta ahí. Hermanos, la persona de Cristo no se puede negar. ¿En qué consiste ser cristiano en el hoy, en pleno siglo XXI?
donde el cristianismo se está diluyendo, hermanos. ¿En qué consiste? Yo creo que desde que hemos tomado nuestro cuadernillo en casita y hacemos nuestras notas, nuestros apuntes cada uno, podemos dar ahí alguna respuesta. Y cada uno, por supuesto, tendrá sus opiniones. ¿En qué consiste ser cristiano hoy? Hay ocasiones que también nosotros como iglesia lo hemos diluido, en que nos presentemos a la iglesia el sábado, el que ofrendemos, el que diezmemos, y eso es todo. Soy cristiano, soy cristiana. Hermanos, hay algo más. El maestro nos ha enseñado de diversas formas su ministerio. El maestro se mete mucho con el prójimo, y eso va para usted y para mí, que tenemos que hacer algo con el prójimo, proclamar el nombre del Señor y decirlo como estamos diciendo, de la manera más sencilla. Dice la narración, hermanos, en esta parte introductoria, que durante estos 2000 años se han tratado de dar respuestas. Unas han sido equivocadas y otras evasivas. Sí, se han tratado de dar respuestas sobre qué es ser cristiano en el día de hoy. Y las iglesias, la familia en la fe, las personas quieren conocer más del sábado que de Jesús. Amados hermanos, nos queda en claro que el sábado no nos salva. Quien salva es Cristo. Guardamos los mandamientos porque, amados hermanos, lo hacemos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios, por supuesto. En las respuestas que se tienen, hermanos, evasivas, queremos comprender más acerca de la ley. Queremos meternos a profundidades y no que esté mal acerca de la ley de la alimentación. Qué bueno que nos interese el tema, pero muchas veces, hermanos, es por diluir el mensaje verdadero de Cristo. Necesitamos conocer más de Cristo ante todas las cosas. Dar, hermanos, cada uno como iglesia la centralidad que le dan las Escrituras a Cristo. ¿Por qué nos decimos cristocéntricos? ¿Por qué decimos que la iglesia es cristocéntrica? Porque Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Debe ser el centro de nuestra predicación, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra familia. Y entonces cada uno debemos de revisar si eso está sucediendo así en nuestras vidas y en nuestras familias. Y la palabra nos comparte, hermanos, para usted y para mí, puestos los ojos en el autor y en el consumador de la fe, en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué significa Jesucristo actualmente para quienes somos la iglesia, para quienes formamos la iglesia? ¿Qué significa para usted, hermano o hermana, allá en casa? ¿Qué significa Jesucristo? Y usted estará diciendo, hermano, significa todo para mí. ¿Pero qué es ese todo? Pues que es mi Salvador, que es mi Redentor, que Él es quien me dio el perdón, quien es el que me ha dado otra oportunidad, etcétera. Amados hermanos, va algo más allá, va más allá, hermanos, de estas respuestas, que Él es mi todo. Tenemos que comprender esa parte, hermanos, de lo que signifique para mí si Él es mi todo, porque Él es mi Salvador. Debo de seguir sus pasos, debo de seguir su ministerio, debo de llevar al ejercicio su ministerio y provocar, hermanos, traer consigo reconciliación y ayuda a los que sufren. ¿Cuánta gente sufre? Y usted y yo sabemos que hay un Cristo que salva, que hay un plan de Dios que quiere que nadie se pierda. Y entonces es necesario, amados hermanos, que ustedes y yo tengamos que proclamar. Y si significa Cristo para mí la proclamación, pues hoy es el momento de hacerlo, de llevar a cabo ese ministerio, hermanos, el cual Él nos ha enseñado. De no ser así, iglesia, es necesario descubrir nuevamente al Jesús de la Biblia. ¿Para qué? Para tener una mayor comprensión. Miren, muchas veces no hacemos porque no comprendemos. No comprendimos bien el mensaje, no comprendimos bien la escritura. A veces la queremos hacer muy literal, que eso aplicó solamente en el tiempo antiguo y que hoy para mí ya nada aplica. Amados hermanos, la Biblia tiene una vigencia hasta el día de hoy.
Se escribió, cierto, en el tiempo antiguo. Se dirigían los profetas, se dirigían los apóstoles, se dirigían los escritores a quienes estaban en su tiempo. Pero hoy esa palabra se está dirigiendo a usted y se está dirigiendo a mí. Y entonces es necesario, hermanos, descubrir al Jesús de la Biblia. Tenemos que comprender quién es el Hijo de Dios, quién es ese maestro, quién es el que trajo todas esas enseñanzas, quién es el que juntó a 12 personas y les dio potestad de ir a hacer sanidades, de echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene interés de los que están desprotegidos, de los que están marginados. Necesitamos, amados hermanos, ser transformados. Una vez con un compañero, estando en una reunión de pastores, hermanos, en la ciudad de Cuernavaca, estábamos ahí platicando de estas cosas, si de verdad estamos convencidos y estamos convertidos. Y el hermano relajeando, que ahora me da gusto que también es pastor, decía: hermano, les voy a decir de relajo, yo estoy convencido y no convertido. Y lo decía sonriendo porque estaba allí la charla, así se prestaba. Amados hermanos, hoy no lo vamos a decir de charla, hoy lo vamos a decir en verdad. Los hijos de Dios debemos de estar convertidos. No solamente debe convencernos el mensaje, además de convencerme el mensaje, yo debo de estar convertido. Y cuando yo esté convertido, hermanos, entonces va a haber una verdadera transformación en mi vida. El cristiano, hermanos, tiene una vista más aguda para percibir el mal. Y es cierto, hermanos, nos damos cuenta como pueblo, como iglesia, hermanos, de lo que sucede en nuestro alrededor, ya sea en nuestro país, fuera de él, o inclusive allí en el entorno donde estamos. Nos damos cuenta también de las catástrofes naturales, nos damos cuenta, hermanos, por los sistemas o personas con poder. Vamos a recordar, hermanos, lo que dice nuestro cuadernillo: el gueto de Varsovia, donde había, hermanos, sufrimiento atroz, tremendo, de una persona, de una mujer que tiene a su hijo en brazos y junto con sus demás hijos mueren. ¿Cómo se imagina usted esa escena? Pero ante ese dolor, la fe no mengua. Ella muere con la fe en alto, con la fe en Cristo, con la fe en Dios. Y a pesar de la crisis más grande que pudiéramos vivir ahora como cristianos, yo no sé, hermanos, si estemos pasando por luto, si estemos pasando por una enfermedad crónica, degenerativa. Hermanos, yo no sé cuál es la situación que prevalece en su vida, en su familia. Hermanos, que no decaiga nuestra fe. El apóstol es claro, hermanos, cuando dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pero que no decaiga la fe ante la situación, hermanos, más cruel que podamos estar viviendo. ¿Qué testimonio, hermanos, hay en nuestras vidas? De lo que se llaman testimonios de escándalo, que de repente no le damos cavidad, no nos da para comprender. Pasaron algunas familias, algunos hermanos, algún miembro de la iglesia por ciertas dificultades, por ciertos problemas, y aquí sigue el varón, aquí sigue la hermana, porque por nada decayó su fe. Tuvo una fe firme, una fe sólida en el Señor. ¿Qué testimonio tiene usted, hermano y hermana? Tal vez esté recordando desde casita: sí, yo recuerdo cuando yo inicié por allá en el evangelio, en tal año, tal vez hubo persecución, tal vez alguien se burlaba, tal vez alguien le decía cosas, etcétera, y que a pesar de todo, usted sigue en la fe. ¿Qué testimonio tiene, hermanas, hermanos? Hay muchas cosas que están sucediendo aquí en el mundo. Cierto, no somos culpables, pero sí somos responsables, hermanos, de lo que hay en nuestro entorno. El cuadernillo nos habla, hermanos, de un varón de Samaria, y está en la parábola, hermanos, que narra Lucas, del buen samaritano.
Él no era responsable de eso que sucedió, de eso que comparte Cristo. Venía un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos ladrones. Pero pasaron por ese camino un sacerdote, después pasó un levita, los cuales se pasaron de largo, pero después vino un samaritano que no tenía trato como quiera con los judíos, porque los judíos se sentían superiores a los samaritanos, y ese samaritano, dice Cristo, fue movido a misericordia y le vendó las heridas. Imagínese esa escena, hermano, hermana, y lo curó y lo puso en su cabalgadura y se lo llevó a un lugar seguro y le dice ahí a las personas que están en ese lugar: cúbrenlo, ayúdenlo, auxílienlo, y cuando yo regrese, si algo debo, lo voy a pagar. ¿Él era responsable de eso? No. ¿Él era culpable de ello? Perdón, no, hermanos. Pero sí quiso hacer esa buena obra como si él fuera el responsable. Amados hermanos, de lo que está pasando aquí en el mundo, no somos culpables, pero sí somos responsables. Así que, amados hermanos, los cristianos tenemos la obligación en el amor de Dios a conocer, amar, a imitar, a seguir y anunciar a nuestro Maestro por todo el mundo. Pero yo no sé si a usted le haga ruido esa palabra, como que obligado. Cuando hacemos las cosas obligadas nos va a pesar. Pero se está diciendo esta palabra, así la pone el escritor de Escuela Sabática, en el buen sentido, hermano, hermana. Tenemos la oportunidad, digámoslo de esta manera, tenemos la dicha de que en el amor de Dios conozcamos más a nuestro Maestro, de donde usted se toma un tiempo y hoy abrimos la palabra y estamos leyendo qué son sus dichos, qué son sus mandamientos, cuáles son sus ordenanzas, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que quiere de la humanidad. Conocer más de Cristo, quién fue, qué hizo, cuál fue su ministerio, cuál fue su predicación. Tenemos la dicha y tenemos la oportunidad de amar a nuestro Maestro, así como Él nos ama incondicional, de donde nos haya sacado, hermanos, por amor. Todo fue por amor. Y entonces hoy tenemos esa dicha y esa oportunidad de amar a nuestro Maestro, de imitar. ¿Qué tanto nos parecemos a Él? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? De ahí deriva que somos cristianos. Nuestras obras, nuestros hechos, nuestras actitudes dicen eso, hermanos. De no ser así, hoy es tiempo, hermanos, de poder enmendar lo que tengamos que enmendar. Los cristianos tenemos la dicha y la oportunidad de seguir al Maestro. Bendito Dios, hermanos, que en nuestro país no hay persecución. Y podemos proclamar, y podemos anunciar, y podemos predicar, amados hermanos, siguiendo las pisadas. Inclusive hay un himno por ahí que entonamos: quiero seguir las pisadas del Maestro. Pero hay que seguir, hermanos, con fe. Hay que seguir, hermanos, con constancia. Hay que seguir, hermanos, perseverando. Los cristianos tenemos la dicha y la oportunidad, hermanos, de anunciar a nuestro Maestro por todo el mundo. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues tenemos familia que no cree como nosotros. Tenemos amigos que no creen como nosotros. Allí está el trabajo, amados hermanos. Allí está el campo misionero donde usted y yo vamos a llevar a cabo la misión. Y entonces tenemos esa oportunidad, hermanos. Aquí no está vetada la Biblia. Podemos en la calle abrir nuestra Biblia, en una casa, compartir a nuestro Maestro, anunciarlo y decirles que Él quiere que todos sean salvos. Los evangelios no han sido escritos como una historia de Jesús. No han sido escritos como una biografía de un personaje. El cuadernillo dice de Alejandro Magno, tal vez un contemporáneo de Aristóteles. No han sido, hermanos, escritos de esa manera. Los evangelios, hermanos, no son meramente una historia. En el Nuevo Testamento no es la historia de Jesús, sino la predicación de la iglesia. Querigma, una palabra griega que significa proclamación,
proclamar, hermanos, dar el testimonio de Jesús y que debe ser llevado a todo el mundo. Esas tareas, ¿quién las van a hacer? Nosotros los cristianos, amados hermanos, ir y proclamar el nombre de nuestro Señor. Los evangelios son el gran sumario de las enseñanzas de Jesús. Pero aquí surge una pregunta, hermanos, de ese sumario de enseñanzas, ¿qué tanto hemos aprendido? Porque terminamos una lección, terminamos un trimestre, nos terminaremos el año, 4 trimestres más, y bueno, ¿qué tanto hemos aprendido de esa parte? Hoy estamos viendo, hermanos, que los evangelios son el gran sumario de las enseñanzas. Y es cierto, eso dice la Biblia, hermanos, que lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Pero ¿qué tanto de esta enseñanza la estamos poniendo en práctica, amados hermanos? Y avanzamos, hermanos, al análisis. Y el número 1 romano dice de la siguiente manera: un profeta que anuncia la llegada del reino de Dios. ¿Quién es ese profeta, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice así Mateo capítulo 4, verso 17, que quiero compartir con ustedes. Dice así la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El Señor Jesús, llevando a cabo su ministerio, está diciendo, hermanos, que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De sus malos caminos, de sus malas obras, de sus malas acciones, porque el reino les es convidado ahora. El reino de los cielos ha venido, ha bajado. Qué interesante, amados hermanos. Y Lucas 8 narra, hermanos, ya de las acciones que conllevan el reino de los cielos que ha venido a la tierra. No fue un reformador, sino un profeta. ¿Y qué es la labor de un profeta, hermanos? Un profeta denuncia el pecado y anuncia salvación. Esa es la labor de un profeta, y eso hizo también nuestro maestro. ¿Qué significó la llegada del reino de Dios en una región marginada como Galilea? Amados hermanos, algo así, una dicha, una felicidad, una alegría, como cuando el maestro le dice a Zaqueo. Recuerden que también era un hombre, hermanos, marginado, y que lo consideraban traidor a la patria porque él recaudaba impuestos para Roma. Pero cuando el maestro se fija en él y le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol porque a tu casa voy a ir, imagínenselo, alegría, dicha, felicidad. Y eso está significando, hermanos, la llegada de nuestro maestro, hermanos, a Galilea, a su tierra, que este pueblo estando en tinieblas y en sombra de muerte, luz le resplandeció, dice Mateo. Gloria a nuestro bendito maestro. Y el número 2, su posición ante el gobierno. Recordemos, hermanos, que Galilea está bajo el poder de Herodes y les imponía altos impuestos. Jesús denuncia al poder político opresor de Roma, y él viene a enseñarles que en él hay libertad. El número 3, Jesús formó, hermanos, el grupo de discípulos homogéneo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estas personalidades eran distintas, no eran iguales. Nos dice algo la comunidad de los 12 sobre la universalidad de la fe en la iglesia. ¿Usted qué cree, hermano, hermana? Sí, también aquí tenemos personalidades distintas, hermanos. Así como el maestro tuvo algunos pescadores, tuvo a Mateo, que es contador, que fue contador, a Lucas, que es un médico, hermanos, y que en algo coincidían, de ir a proclamar la buena nueva, de ir a dar sanidades, de ir y anunciar el evangelio. Amados hermanos, esto se repite en nuestras vidas.
en nuestra comunidad de fe, en el pueblo de Dios. Tenemos personalidades distintas, es cierto, pero en algo coincidimos, hermanos, a pesar de la diversidad, en proclamar el nombre del Señor Jesús, en anunciar y en predicar al nombre del Señor Jesús. También traerles a ellos, hermanos, la buena nueva. El número 2 es intimidad y relación con Dios. Lucas, en su capítulo 6, verso 12, dice lo siguiente: y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto lo hacía el maestro. Y luego dice Lucas 10, 21 al 23, de la siguiente manera: y en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo le quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Amén. El maestro se fue a orar y tenía una comunión íntima con el Señor. Y el número 1, arábigo, dice, hermanos, Jesús tiene un mensaje directo de Dios, y eso nos queda en claro, amados hermanos, como lo hacían los otros profetas. En el Antiguo Testamento traían un mensaje del Señor, y así el Señor Jesús lo está haciendo en su ministerio. ¿Cree que se lograría conocer el mensaje fiel de Dios sin pasar momentos de oración e intimidad? Yo pienso que no, hermanos. Porque no nada más es sacarlo de algún lugar o inventarlo. Ese mensaje, amados hermanos, para que tenga efecto en la vida del oyente, es porque hay, hermanos, una conexión con Dios. Y entonces eso es lo que hacía el maestro, eso es lo que hacía nuestro Salvador, eso es lo que hacía Cristo, tener esa comunión íntima para con el Padre, para que ese mensaje fiel de Dios surgiera efecto a toda la humanidad. El número 2, su singular experiencia religiosa no es particular, sino está vinculada con el Padre, y es lo que estamos viendo. Había una relación estrecha, y qué bueno por ello. Y el maestro no nos dice que era por parte de él. El maestro dice, hermanos, que esto estaba vinculado con el Padre. Su conocimiento de la justicia se ve extraña por la forma en que se vivía la religiosidad en Israel, por el maltrato por los que llama los últimos. Vamos a ver, hermanos, quiénes son los últimos. Mateo 19, y Mateo 19 dice de la siguiente manera, versos 29 y 30. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Amén. Es cierto, se estaban dejando a algunos como que eran de segundo término, de segunda clase tal vez, pero hermanos, el Señor Jesús en su justicia viene a dar esa oportunidad, viene a darle el sabor a la vida a aquellos que se estaban quedando. Y le dice, ahora esos que se estaban quedando, que son los últimos, van a ser los primeros. Y los primeros que ya estaban allí, van a ser ahora los últimos. Su justicia, dice, se ve extraña, porque eso no, hermanos, era en la forma que se estaba viviendo en Israel. Siempre alguien priorizando, siempre alguien como número uno, siempre alguien como en primer lugar. Pero el maestro viene a darles lugar
a aquellos que estaban olvidados, a aquellos que estaban siendo los últimos. Número 3, Juan el Bautista sabía de Dios. Su predicación era distinta a la de Jesús. Para Juan, el reino de los cielos es el día del juicio final. Para Juan, el reino de los cielos, hermanos, es castigo. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 3, dice lo siguiente, hermanos. Quiero leer algunos versos con ustedes. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y quiero leer adelante, hermanos, en el verso 10. Y ahora ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Hermanos, para Juan este es el mensaje de juicio, de castigo, pero para Jesús el reino es una oportunidad de arrepentimiento, de restauración para los hombres injustos. Es una buena noticia para los olvidados. Y entonces recordamos, hermanos, lo que leímos en Mateo capítulo 11, versos 4 y 5, nuestra lectura inicial de esta lección número 10. Y hacer saber las cosas a Juan, de lo que estás oyendo y de lo que estás viendo. Díganle a Juan que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Qué hermoso, amados hermanos, por esa parte. El Señor está restaurando, el Señor está acompañándoles a aquellos que estaban siendo olvidados. Esa es la predicación, hermanos, del Señor Jesús, y que Juan empieza como que a dudar. Y entonces Juan tiene dudas sobre el ministerio de Jesús. Y la pregunta es por su mensaje. ¿Tiene dudas de Jesús por su persona o por ambas? Amados hermanos, a Juan no le daba que el Señor Jesús tiene interés por los olvidados. Cuando Juan está solo esperando que haya juicio y que haya castigo, el Señor Jesús, con su gran amor, viene, hermanos, a traer este mensaje de esperanza, este mensaje de amor para aquellos que también tienen esa misma oportunidad que la tenemos usted y yo, de estar en el reino de Dios. Así que Juan tenía otras expectativas sobre el ministerio de Jesús, ¿sí? Tenía otras expectativas. Él tenía sus razones, el pensar así. Pero para Jesús, hermanos, el olvidado, el marginado, cuenta mucho y cuenta bastante. También es convidado al reino de los cielos. Nos vamos, hermanos, al número 3 romano. Y el número 3 romano dice así: predicación en Israel, salvación universal. Y dice, hermanos, en la lectura que ya leímos inicialmente, Lucas 13, 31 al 35, el número 1, la ciudad de Dios en oposición a la ciudad del mundo. Por supuesto, hermanos, Jesús denuncia al poder político opresor de Roma, representado por Herodes, quien reinaba allí y estaba abusando de su poder. El número 2, establecer un nuevo reino significa derrocar el existente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces ya hay moldes y que se nos hace complicado. ¿Cómo vamos a derrocar a eso que ya existe? Para Jesús no hay imposibles, y Él viene a establecer un nuevo reino.
un reino donde llama a los pobres, un reino donde llama a los olvidados, un reino donde hace sanidades. Recuerden que el pensamiento judío era que eso estaba sucediendo y que eso estaba pasando porque pues vivían en pecado. Pero el Señor Jesús aclara eso al respecto cuando alguien le pregunta estando aún enfermo y si él pecó o sus padres, y le dice no, ninguno de los dos. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Hermanos, establecer un nuevo reino significa derrocar al existente. Fue el final de los modelos tradicionales. Recuerden que en los tiempos de Jesús había gente religiosa. Y entonces Mateo 23, versos 1 al 7, que quiero compartirlo con ustedes, que dice de la siguiente manera, hermanos y hermanas: entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirado de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las escenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí, amén. Me quedo hasta ahí, hermanos, hasta el número 7. Usted en casita puede leer en los versos 13 hasta el 33. Llegando, hermanos, el reino de los cielos a la tierra, trayéndolo Jesús, amados hermanos, significaba, hermanos, derrocar todo lo que ya existía. Y entonces, amados hermanos, esos modelos tenían que ir decreciendo y el reino de Dios se tendría que ir expandiendo. El número 3, el nuevo reino acerca a los que están lejos y aleja a los que se creen cerca. ¿Qué es este juego de palabras, hermanos? Promueve una renovación individual, haciendo responsable a cada quien por sus actos. Había alguien que se pensaba ya muy cerca del Señor, y los que estaban muy cerca hacían muy lejanos a los que eran llamados últimos, a los que estaban marginados. Y entonces el reino de Dios, hermanos, viene a dar esta revuelta. Acerca a los que están lejos y aleja a los que se creen cercas. Las bendiciones milenarias hechas por Abraham ya no son suficientes, sino porque no sean válidas, pensando que su maldad no le será tomada en cuenta. Mateo capítulo 3, versos 8 al 9. Quiero compartirlo con ustedes y dice así: haced pues frutos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Amén. No se piensen escudar y no piensen que su maldad no será tomada en cuenta. Amados hermanos, qué bueno por la llegada del reino de los cielos que establece Cristo, que trae consigo nuestro Señor. Amados hermanos, llegamos a la aplicación y el número 1 dice así: ¿cuál ha sido la fórmula de la predicación que usted ha utilizado para los perdidos? Y no solamente se refiere a los pastores, no solamente se refiere, hermanos, a los jefes de familia, a los evangelistas, a todos, porque todos somos pueblo de Dios. ¿Cuál ha sido la fórmula, hermano o hermana? Que usted vio que alguien se está perdiendo, que se ha perdido, que usted supo de un hermano que ya no viene y que anda nuevamente en el mundo. ¿Cuál ha sido la fórmula? Inclusive de los que no han llegado aquí a los pies de Cristo.
¿Cuál ha sido la fórmula de la predicación, hermanos, que usamos para alcanzar a los que están perdidos? Para ir por el que pensamos que no tiene cavidad, pero que en Cristo tiene cavidad, porque a Cristo, hermanos, ha venido a salvar a la humanidad, ha venido a traer un reino expansivo para todos. Y entonces, hermanos, el principal componente es el amor, y yo le llamo así: combinémoslo con justicia, y el amor también combinémoslos con misericordia. Amados hermanos, tal vez no existan las fórmulas, tal vez no haya métodos, pero lo que sí existe algo también en nuestro corazón es amor. Y si usted ve que alguien más se está sumiendo, se está perdiendo y puede ser alcanzado para el reino, hoy es el momento, hermano, iglesia, de poner de ese amor que tiene nuestra vida, nuestro corazón, por los demás, por los perdidos. ¿Cree que es similar a la fórmula que Jesús ha realizado en su ministerio? Amados hermanos, mi óptica es que le seguimos sus pisadas, por supuesto, pero considerando que me hace falta. Amados hermanos, y en la revisión que cada uno vamos a hacer de eso que me hace falta, tengo que trabajar, amados hermanos, para que yo llegue a esa plenitud de Cristo, y entonces mi predicación también sea en favor de los perdidos y similar a lo que Jesús ha realizado en su ministerio. 2. Habrá alguna denuncia profética que la iglesia deba hacer hacia los poderes del mundo. ¿Qué creemos? Pues que sí, pero sabe, muchas veces no suceden las cosas porque no hablamos, porque no levantamos la voz, porque no denunciamos. ¿Y qué tenemos que hacer, amados hermanos, como iglesia, como pueblo? Denunciar y hacerles saber a esos poderes, entre comillas, que esos poderes son pasajeros, que Cristo está por encima de esos poderes, y que el poder de Dios a través de Cristo es un poder que liberta. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, tome su cuadernillo en casa, y ahí en casita, hermanos, leemos juntos la conclusión. Y la conclusión dice, hermanos, de esta lección número 10: ser cristiano es una experiencia de espiritualidad personal intensa que solo se sostiene con el encuentro con Jesús. El sufrimiento de quienes toman su cruz es la respuesta que el mundo da ante la fidelidad de quien comparte su mensaje. Bendito sea nuestro Padre Celestial, amados hermanos. Avivemos esa experiencia que tenemos en Cristo. Avivemos, hermanos, esos encuentros personales en cada momento con Él. Deseo, amados hermanos, que la enseñanza de esta mañana y que la enseñanza de esta hermosa escuela sabática nos permita seguir siendo fieles a nuestro Dios, nos permita seguir adelante, siempre, hermanos, perseverando en el ministerio al cual hemos sido llamados. Deseo, hermanos, que Dios les bendiga en gran manera. Paz a vosotros. Y después de haber escuchado la escuela de esta mañana, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie nuevamente y vamos a entonar este himno: Somos un cuerpo en Cristo, 316. Somos un cuerpo en Cristo. Oh,
Amén. Amén. Vamos así, hermanos, a Agradecemos a Dios, amados hermanos y hermanas, que nos ha dado la dicha y la oportunidad de estar participando de este culto en esta mañana. Y bueno, también, así como todo tiene un inicio, tiene un final, y llegamos a la clausura, quiero invitar a los hermanos a que podamos orar reverentemente al Señor y podamos darle gracias a Él por lo que hemos llevado a cabo en esta mañana. Incline su rostro y así oramos. Bendito seas por siempre, Dios eterno. Te damos gracias, oh Dios de Israel, por tu gran amor, por tu misericordia infinita, Señor. Queremos, Padre, agradecerte porque tú has enviado, Señor, a tu Jesucristo a esta tierra para enseñarnos una forma, un estilo de vivir y de actuar. Padre, qué bueno por los hombres que asumieron esa parte, lo recibieron, vivieron conforme dice los dichos del Maestro y conforme ahora dice tu palabra. Pero por muchos, Señor, que no aceptaron, solo tú sabes las cosas. Pero qué bueno, Padre, porque hoy tu pueblo, hoy tus hijos que hemos comprendido este mensaje, nuevamente hemos hecho esta revisión respecto a la vida de Jesús. Padre bendito, queremos pedirte, Señor, que tú seas en nuestras vidas, que nos ayudes, Padre, a ser como Él. Que tú seas, Padre, quien quite todo lo que se interponga, que nos estorbe, bendito Dios, y que tengamos esa dicha, esa felicidad y esa oportunidad, Padre, de dejarnos en los brazos de nuestro Salvador, para que Él moldee nuestra vida, para que Él guíe nuestra vida y sobre todo, Padre, que la dirección de tu Santo Espíritu no sea parte de nosotros. Gracias, Padre, porque nos has utilizado como una herramienta, como un utensilio para esos menesteres. Gracias, Señor, por los ministerios, tanto que te alaban y glorifican tu nombre, Señor, y gracias por cada uno de los participantes. Bendito Dios, también gracias por mi vida, que me concede, Señor, esta oportunidad de que a través de las transmisiones podamos entrar a muchos hogares. Señor, muchas gracias. Te ruego, Padre, que nosotros sigas despertando ese interés de que a la distancia, Padre, podamos sumarnos y celebrar
estos cultos para la gloria de tu nombre. También bendice, Señor, las ofrendas que se han recolectado, las décimas, y bendice a todo dador alegre, y que se cumpla esa promesa, Señor, que tú nos dices a través del apóstol Pablo, que tú amas al dador alegre. Y si lo amas, Señor, sigue proveyendo a tu pueblo, sigue proveyendo a tus hijos que con fidelidad, Padre, depositan sus ofrendas. Bendito Dios y sus décimas. Muchas gracias, Padre, por todo. Llegamos a la parte final de esta reunión espiritual y te damos gracias por este culto de escuela sabática. Te agradecemos, Señor, esperando que por la tarde también nos permitas estar, Señor, en la alabanza, y también nos permitas estar escuchando tu palabra, y que tú nos ayudes para que en este día de reposo, Padre, siga siendo de bendición para todos. Sigue trayendo sanidad, sigue trayendo restauración, sigue nos otorgando perdón, y permítenos, Padre, que en medio de esta pandemia tu rostro resplandezca en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Clausuramos este culto, dándote gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la participación, dirección y comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Hermanos, deseamos en gran manera que Dios les bendiga. Los esperamos por la tarde y bueno, sigamos haciendo esto expansivo, sigamos conectándonos a las transmisiones. Hermanos, paz a vosotros.